Buenas noches, tardes, días, compañeros, profesor. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en la semana 14 vamos a trabajar todo lo que es el proceso de procesamiento de datos o los programas de procesamientos de texto. Eh, bueno, comenzamos. Entonces, ¿qué son los procesadores de texto? Un procesador de texto es una aplicación informática diseñada para la creación y manipulación de documentos digitales. O sea, el mismo contexto lo dice, es digitales. Habían otros, digamos, otros sistemas anteriormente, como la máquina de escribir y todo eso, pero no era un software, no era un programa. Esto se basa solamente en programación, en todo lo que es sistemas informáticos para la documentación, para generar documentos de texto. Y hay varios tipos digamos, de documentos que se pueden generar. Ya más adelante los vamos a ir viendo. Funciones principales de un procesador de texto. Bueno, primero, la edición de texto, como ya lo habíamos dicho anteriormente. La edición de texto, ¿qué es? Es simplemente lo que hacemos en Word, que es uno de los procesadores de texto. Es anexar nuestra documentación, nuestros criterios a un texto, a un proceso de texto que está codificado y a la vez decodificado para podernos mostrar la información, ¿sí? Entonces, como vimos en procesos anteriores, digamos, esto trabaja con ceros y unos, todos son códigos. Uno lo que hace es, al anotar las palabras, lo que hace es mandar una codificación al programa y esta la devuelve por medio de la pantalla en una decodificación de ese código que nosotros introducimos. Entonces, en procesador de texto es simplemente pasar del exterior, ya sea de nosotros, ¿cierto? Que somos los que tenemos la idea del texto, o ya sea un texto pues en una hoja, cualquier cosa. Pasar esa información externa a un proceso interno dentro de un computador, que eso es como una de las herramientas básicas de lo que es un proceso de texto. Formato. ¿Qué es el formato? Es darle orden a ese texto que le agregamos. No es como, digamos, los blocs de notas, que los blocs de notas, a pesar de ser un procesador de texto, no es un procesador que se use tanto para dar un formato. En cambio, Word, por ejemplo, sí nos permite hacer formato de texto, dar diferentes tipos de fuentes, dar tamaños, ubicar de cierta forma, dar sangrías y dar todas estas cosas, que es el formato del texto, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, copia un documento y lo va a pegar en otra parte, te aparecen esas opciones, pegar con formato, pegar sin formato. Es más o menos a esto lo que se refiere. Revisión del contenido. Lo mismo, sigamos con Word, que es como la herramienta que más usamos. Nos permite la revisión de ortografía, ¿cierto? Revisar contextos, ubicar, ¿cierto? Entonces, de eso se trata en realidad la revisión del texto. Empezar como a ver qué contenido realmente, digamos, es acorde a lo que nosotros estemos escribiendo. Más que todo se utiliza como en revisión de textos, en esa parte ortográfica, ¿sí? Inse- Inserción de elementos gráficos. Bueno, aquí es, los procesadores de texto también te permiten ingresar imágenes, ingresar cuadros de diálogo, ingresar gráficos, como dice aquí, ¿cierto? Entonces es un proceso que empieza a ser como una simbiosis entre varios procesos para facilitar el entorno de un texto, ya sea en la parte gráfica o ya sea en procesos mecánicos o escritos. Y plantillas, ¿qué es lo que permite? Ya tener como documentos preestablecidos para, digamos, yo necesito hacer una hoja de vida, tener una plantilla de una hoja de vida. Eso nos permite, digamos, también los procesadores de texto, tener varias plantillas para hacer más rápido las funciones
que se necesiten, ya sea para una empresa, ya sea para un estudio, ya sea para una organización gubernamental o para diferentes tipos de procesos. Bueno, la colaboración lo que nos permite hacer es eh, simplemente tener como un texto que lo puedan ver varias personas, ¿sí? Que varias personas puedan interactuar con este y al mismo tiempo nos dé esa posibilidad de, puede ser hasta en línea, podernos comunicar y poder hacer cambios constantes en diferentes textos, ¿sí? Permitiéndonos hacer un trabajo más simbiótico, digamos, entre varias personas y no un trabajo que sea simplemente individual y que se pase a otra persona, sino que varias personas pueden estar trabajando al mismo tiempo con el mismo archivo. Y eso es algo que nos ha permitido pues ya lo que es la web y los procesadores de texto actuales. Bueno, sigamos. Representación de la información en los procesadores de texto. ¿Cómo se representa realmente la información? Gestionan cómo se almacena y presenta esta información dentro del sistema. Ya lo que veníamos hablando. Ellos organizan el formato, organizan cómo se va a presentar la información y hay varios tipos de presentación en cuanto a procesadores de texto, ¿cierto? Pero ¿qué es? Digamos, los formatos de archivo, ya lo vimos, cómo el archivo tiene su, digamos, su entorno, cómo fue creado, si tiene un título, si tiene sangrías, eso es lo que permite, qué formato tiene el archivo, ¿cierto? Y estos son los tipos, digamos, de documentos que hay, que es docs, OTS y PDF. El docs es el que conocemos casi que todos como el formato de Word, ¿cierto? Es el más implementado, digamos, en la parte de América, ¿cierto? Toda América, América, Estados Unidos y América Latina. Y el OTS es más como para la región europea, o sea, pero es prácticamente igual. Y el PDF es como una unificación que hay de archivos que permite, digamos, que generar un archivo extra que no, digamos que no genere cambios si lo abren en una parte o en otra, ¿cierto? Porque digamos el Word, el Docs, cuando vos lo abrís en otro tipo de programas, se puede desconfigurar, mientras que el PDF trata como de mantener unido el formato y no dejar que se pierdan estos formatos ni que sean alterados tan fácilmente, ¿cierto? Bueno, vamos a ver ya qué es la estructura interna de los documentos, ¿cierto? Cómo está compuesta. Entonces, está compuesta por textos, metadatos, elementos de formato y objetos incrustados. Texto, ya lo vimos, lo que nosotros copiamos. Metadatos, la información con la que se guarda el archivo, nombre del archivo, fecha del archivo, hora, todo esto, esos son los metadatos del archivo, que son los que nos dan la información del archivo como tal. Los elementos de formato, ya es interno del archivo, cómo fue creado el archivo, tiene título, en qué fuente está, cosas así. Y objetos incrustados, tiene imágenes, tiene plantillas, tiene pues lo que habíamos hablado ahorita, eh, bases de datos, muchas cosas que uno puede incrustar dentro de un proceso de texto. Este tipo de estructura permite que los programas procesen información rápidamente, realicen búsquedas internas y se aseguren que el documento pueda ser reproducido en distintas plataformas. Digamos que lo que les está diciendo, el Docs se usa más que todo como para los formatos americanos, ¿cierto? Pero también se usa mucho en el Internet. Todas las empresas, digamos, con estos programas permiten que se hable el mismo lenguaje. No es tanto el mismo idioma, porque el idioma puede variar, pero sí el mismo lenguaje de programación, cosa que facilita mucho la información, facilita mucho los procesos, facilita que la comunicación sea más directa y que los procesos sean más ágiles.
Codificación de caracteres, Unicode. Bueno, ¿qué es Unicode? Pues vamos a esta primero. Unicode es el formato en el que se procesa un texto, ¿cierto? O sea, cuando ustedes y yo anotamos un texto en un procesador de texto, lo que hace es transformar esa información que nosotros los estamos mandando en un código, que era lo que les explicaba al principio. En un código que se le denomina o tiene un nombre de Unicode, ¿cierto? Que es como esa información tácita que es en unos y ceros o sí, en los diferentes tipos de formatos de codificación que ya los vimos. Y estos formatos lo que hacen es coger ese código único y poderlo, digamos, reemplazar, ya sea para nosotros en texto o codificarlo para diferentes lenguajes de programación y así ser más fácil, digamos, todo el contexto del texto, de cómo es creado, de hacia quién va, ¿cierto? Porque la metadata nos permite también segmentar y saber todo eso. Entonces es muy importante este Unicode en lo que es la parte de los procesadores de texto. Bueno, aplicaciones de un procesamiento de texto, ¿cierto? En la vida real. Entornos empresariales, pues todas las empresas necesitamos este proceso, ya sea para hacer plantillas internas, para llevar tablas de Excel y llevar cuentas, para enviar cartas a proveedores, distribuidores y todo eso. Entonces, es muy esencial en los procesos empresariales. En la educación, todos los profesores nos ponen a hacer textos en el computador y hacer como todas estas utilización de estos medios. Entonces, para la educación, súper implícito. Sector creativo, lo que nos permite, digamos, hacer bocetos de diseños, poder insertar imágenes, poder copiar, no sé, pensamientos y hacer mapas mentales y todo eso. Eso permite también los procesadores de texto, ¿cierto? La atención al cliente, facilitar la atención al cliente, facilitar que la gente se pueda conectar, que pueda interactuar de cierto modo con un formato que sea amigable con ellos. Entonces también es una ayuda muy viable para las personas para poder dejar, digamos, una opinión de agradecimiento o de un PQRS, ¿cierto? Es una petición de quejas y reclamos que digamos que facilite este entorno, para eso también, digamos, se usa. Y en el sector público se manejan, pero se maneja más que todo como estos formatos que es SOTS, que es un tipo de documento, también es un procesador de texto, pero es un procesador de texto que da más seguridad, que es como encriptado, por decirlo así, que permite más seguridad en cuanto a cosas gubernamentales y procesos así. Bueno, hasta aquí mi exposición de procesamiento de textos. Espero que les haya gustado y quedo atento a opiniones y a todo. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.